Buenos días. Quiero iniciar agradeciendo a la Sociedad Venezolana de Oncología y al comité organizador de las 21ª jornadas del Congreso Venezolano de Oncología por la amable invitación a presentar esta charla. El nombre de ella, tal como dice la pantalla, es Perfil Molecular para la toma de decisiones en el tratamiento del cáncer de colon. El cáncer colorectal tiene una alta incidencia a nivel mundial, tanto en el mundo occidental y actualmente con los cambios en la dieta, también en el mundo oriental. Hay diversas vías moleculares que están involucradas desde el principio de esta enfermedad, entre ellas la llamada inestabilidad cromosómica, la inestabilidad microsatelital, así como cambios en la epigenética. De acuerdo a los registros venezolanos de carcinoma colorectal, cerca del 96% de los tumores del colon están ubicados en el lado izquierdo, llámese recto inferior o en el sigmoide. El cáncer de colon debemos entenderlo como un espectro y no solamente como una enfermedad. Tenemos variantes desde el punto de vista molecular, tenemos variantes desde el punto de vista de la ubicación anatómica de la enfermedad y hoy en día inclusive hablamos de la microbiota, en la cual los diversos tipos de flora intestinal pueden determinarnos también el origen de esta enfermedad. ¿Qué factores debemos tomar en consideración para escoger el tratamiento? En primera instancia, tenemos las características del paciente. En segunda instancia, las características del tumor, la localización anatómica de esta, las características moleculares, las cuales voy a desarrollar en esta presentación, y finalmente, y no menos importante, las preferencias que el paciente pueda tener en cuanto al tratamiento de esta enfermedad. Esta lámina para mí es muy interesante porque permite graficar la diversidad desde el punto de vista molecular que tiene el colon. Si bien anatómicamente nos impresiona como una entidad única, aquí los diferentes puntos de color nos pueden demostrar cuál es la gran diferencia que hay desde el punto de vista de los patrones moleculares que presenta esta enfermedad en las diversas áreas anatómicas del colon. Los cambios en la biología molecular de los tumores de colon se ven desde el inicio de esta enfermedad. No necesitamos tener cambios malignos, cambios de neoplasia, para encontrar inestabilidad desde el punto de vista cromosómico. Y tampoco necesitamos tener tumores malignos para que esté presente la llamada microinestabilidad satelital. En esta lámina podemos ver las diversas alteraciones genéticas del cáncer colorectal. Las más relevantes desde el punto de vista de frecuencia son aquellas asociadas a los genes que presentan acción supresora sobre el tumor, tales como el APC, el PTEN y el TP53, los cuales algunos de ellos recientemente se están convirtiendo en blancos terapéuticos. En primera instancia, buscando ya las razones por las cuales debemos utilizar el perfil molecular, tenemos los llamados perfiles de expresión genética. Múltiples esfuerzos se han realizado para buscar firmas moleculares que nos proporcionen unas características individuales en cuanto al pronóstico de la enfermedad, por ende el riesgo de recaída y, en final, el eventual beneficio del tratamiento con fármacos. Se ha demostrado que estas pruebas tienen valor pronóstico en grupos de pacientes. Sin embargo, a la fecha y particularmente en el grupo de pacientes que pienso debemos concentrarnos en esta presentación, que son los estadios 2 y 3, ya que en la enfermedad metastásica hay una evidencia bastante firme en cuanto al beneficio del perfil molecular, no han podido evidenciar de una manera clara y precisa que la introducción de estas pruebas puedan modificar de una manera importante la terapia adyuvante. El primer grupo de alteraciones que quiero conversar son aquellas llamadas las mutaciones BRAF y BRAF V600E. Estas son consideradas un factor pronóstico negativo en los pacientes de colon, particularmente en aquellos que tienen desarreglos eficientes o logran ser
eficientes en la reparación de las alteraciones moleculares. Hay tres ensayos adyuvantes importantes en estadios de Colón 2 y 3, en los cuales demostraron que la mutación BRAF no tiene un valor pronóstico desde el punto de vista de la sobrevida libre de enfermedad, pero sí tiene un valor pronóstico en cuanto a la sobrevida global, particularmente en pacientes que tienen el patrón de microinestabilidad satelital bajo o microsatélite estable. Siguiendo en este tema, hay dos grandes ensayos que cubren cerca de 2.300 pacientes, en los cuales la mutación BRAF se asocia con una mala supervivencia general y tal como podemos ver aquí abajo a la derecha, en aquellos pacientes que tienen los rearreglos eficientes y el BRAF mutado son aquellos que tienen el peor pronóstico, teniendo al contrario, como vemos en el lado izquierdo de la lámina, una sobrevida buena en aquellos pacientes que tienen eh, los rearreglos mutacionales deficientes y tumores BRAF tipo salvaje. Cuando hablamos de la participación o la introducción de la inmunoterapia del cáncer colorectal, las hipótesis nos llevan a pensar de que la iniciación temprana del tratamiento inmunoterápico, llámese en fase adyuvante o no adyuvante, puede tener un racional adecuado. Como podemos ver en la lámina del lado derecho, aquellos pacientes que tienen un inmunoscore con microinestabilidad satelital tienen una densidad de células inmunes muchísimo más alta que aquellos que tienen la enfermedad con microsatélite estable. Esto se traduce de que vamos a tener mayores células reactivas al tumor y por lo tanto vamos a tener menos cantidad de clones resistentes. Esto también lo podemos ver en esta lámina, en lo cual en la parte superior de la gráfica vemos cuál sería el eventual o la eventual falta de beneficio en aquellos pacientes que reciben tratamiento quirúrgico inicial. El cirujano remueve la lesión, la inmunoterapia es administrada, sin embargo, la activación de células T es bastante limitada porque ya el tumor primario fue resecado. Al contrario, como pueden ver en la parte baja de la diapositiva, cuando nosotros damos el tratamiento con inmunoterapia antes del tratamiento quirúrgico, logramos una activación de muchas más células T, las cuales al momento que el tumor es resecado, quedan en el organismo y pueden entonces tener mayor densidad, mayor diversidad y por ende mejorar la capacidad de la respuesta al tratamiento inmunoterápico. Hay algunas novedades en el tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia. El primero son aquellos descubrimientos que han enfatizado que el daño al ADN confiere una gran vulnerabilidad al sistema inmunitario en varios tipos de cáncer. Aproximadamente el 15% de los tumores presentan alteraciones en la reparación, la llamada reparación de desajustes, conocida por las siglas MMR, lo que resulta en un alto número de neoantígenos y una activación de la respuesta al interferón tipo 1. Quiero presentar aquí un trabajo que, si bien no es el tópico principal de nuestra presentación, es importante, fue publicado recientemente, y el gran diferencial es que en estas circunstancias, de acuerdo al estado de la capacidad del rearreglo mutacional, los pacientes son tratados exclusivamente con inmunoterapia. Podemos ver aquí cómo fue realizado el estudio, básicamente tratamiento inmunoterápico neoadyuvante. Y aquí está el punto que quería traer a colación desde el punto de vista de la utilización de los perfiles moleculares y en este caso la utilización del ADN tumoral circulante como un marcador, no solamente de actividad, sino de respuesta y potencialmente en el corto o mediano plazo de seguimiento a la enfermedad. Ustedes pueden ver aquí que el ADN tumoral fue detectado preoperatoria, pretratamiento inmunoterápico y cómo este nivel de detección de ADN circulante desciende de una manera sustancial
después de haber recibido un primer y eventualmente un segundo ciclo de cirugía, un segundo ciclo de inmunoterapia, perdón. Los pacientes después de operado, podemos ver aquí cómo tienen una excelente sobrevida libre de eventos de ser el 100% a los 3 años, y esto es lo que nos permite entonces utilizar la detección del ADN circulante en sangre como un marcador de respuesta al tratamiento y por lo tanto un elemento que pronto va a ser indispensable en la perfilación y la evaluación de los pacientes antes de ser sometidos a cualquier tipo de tratamiento oncológico. Aquí tenemos los resultados del estudio, donde el tumor residual menor del 50% alcanzó un 98%, el 95% de estos pacientes tenía una respuesta patológica mayor y apenas un 1% de los pacientes no pudo ser adecuadamente evaluado. ¿Qué novedades tenemos en el tratamiento precoz del cáncer de colon? El primero es un ensayo llamado DYNAMIC, en el cual confirma el uso de la cuantificación en sangre periférica para poder seleccionar a los pacientes de terapia adyuvante. Y en segunda instancia, el estudio BESPOKE, el cual ofrece información respecto al tipo de terapia. Sin embargo, en este estudio en particular, no ofrecen gran información en cuanto a cuál va a ser la estimación del tipo de tratamiento que el paciente debe recibir. El hecho fundamental en este estudio son las variaciones en la cantidad de ADN circulante antes y después de los tratamientos. El otro elemento importante en aquellas lesiones que fueron resecadas primariamente es la detección de la reparación de las alteraciones cromosómicas. Aquellos pacientes que tienen una reparación deficiente tienen un riesgo menor de recurrencia y una tasa de supervivencia más alta en comparación a los que son eficientes. Esto nos implica de que tienen una mayor sensibilidad al tratamiento. De ahí que la alteración en la reparación mutacional es un elemento predictivo importante para evaluar el beneficio de la terapia adyuvante. De ahí que nosotros debamos solicitarlo antes de proceder con el tratamiento. Finalmente, podemos decir que tanto aquellas lesiones con alteraciones en la reparación deficientes o eficientes son dos entidades biológicamente distintas y nos hace recordar lo que les comenté en la primera lámina en cuanto al perfil molecular de este caso. En segunda instancia, es la ratificación de que la inmunoterapia es muy eficaz en aquellos pacientes que tienen alteración, que tienen déficit en la reparación mutacional, y los estudios neoadyuvantes son una oportunidad extraordinaria para poder determinar con precisión, cuando nos sumamos a la cuantificación del ADN tumoral, en cuanto a las potenciales respuestas del tratamiento con la inmunoterapia. Esta evaluación del déficit va a demostrar de manera clara cuáles son los eventuales beneficios de diversos tipos de terapia y nos va a permitir orientarlos en cuanto a la utilización, ya sea de manera individual la inmunoterapia o la necesidad o no de combinarlo con tratamientos convencionales como el que hacemos con la fluoropyrimidina. Muchas gracias por su atención.